Profe, compañeros, buenas noches. Un saludo, Daniel, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, Doris, un saludo, buenas noches. Vamos a dar unos minuticos que terminen de ingresar los compañeros. Listo, un saludo nuevamente, buenas noches. Jamie, Sara, María José, Doris, Daniel, buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, ¿cómo se encuentran? Profe y compañeros. Bien, Gracias sí, por señor. Excelente, bueno, me alegra Muy mucho. bien, gracias. Tiempo sin verlos, ¿sí o no? Bueno, entonces, mis queridos compañeros, ustedes están con un trabajito, que la idea es que puedan presentar este viernes, que es los cuadritos del análisis de términos, ¿no? Ustedes están trabajando en torno a ello. Bueno, la segunda parte o el segundo paso que ustedes van a hacer para ese trabajo, no para este viernes, pero sí es el segundo paso ya casi para la entrega final, que es la última semana de clase. La idea es que ustedes tomen el estudio de término y ahora lo complementen con algunos autores. Les voy a compartirles por aquí, modelo de lectura, el formatico.
Vamos a esperar que abra un momentico. Ahora sí, después de haber hecho la primera parte, la idea es que ustedes puedan consultar autores para ver qué dicen los autores, aparte de lo que ustedes ya observaron. Entonces, ¿en qué puede complementar lo que dicen los autores? Entonces, para esa parte es la siguiente. Ustedes ya hicieron el cuadrito, ¿cierto? Pues están terminando esta semana su análisis de término. Luego, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Conclusiones del estudio del término. Mm, ¿Dónde lo tengo especificado? Bueno, ustedes tienen aquí el estudio de término. Yo no sé si es que este es el formato anterior. Déjenme, yo miro si. No sé si fue el mismo que le subí a la plataforma. Déjenme, corroboramos. En el que nos enviaste hay un punto de que dice aporte de autores, ¿sí? Sí, entonces ya lo encontré. Perdón. Ya lo encontré. Esto lo comparto. Entonces, ya aquí en el primer punto, ya ustedes ya pueden ir colocando estudio del término en hebreo, tal, ¿cierto? En los Salmos, en Jeremías 1 al 5. Introducción. En un párrafo introductorio, describa qué es lo que el lector encontrará a continuación en el estudio de término. ¿Cuál es el propósito de dicho estudio? ¿Qué es lo que espera encontrar a partir del estudio? Eso es como una especie de resumen, ¿cierto? Que uno lo elabora al final, cuando termina ya, digamos, cada punto, uno se devuelve y realiza esta pequeña introducción. Y uno lo que le dice al lector es a continuación, lo que se presentará es el estudio del término tal en hebreo, en los libros o en el libro de tal, con el propósito de conocer las acepciones semánticas o la manera como se usa el término, ese término en estos pasajes. Es una introducción muy sencilla. Ahora sí, término y sus acepciones semánticas. En un párrafo, comente cuál es el término hebreo y qué acepciones semánticas brinda el diccionario. Entonces aquí ustedes van a necesitar un diccionario hebreo y uno griego, ¿no? En ese caso para el hebreo. Comente cuántas veces aparece el término en el Antiguo Testamento, en qué libro se usa con mayor frecuencia y en qué pasajes específicos se hará el estudio. Aquí ya está el estudio del término, punto C, el estudio del término y punto D. Escriba un párrafo con los aportes que encontró en los tres autores sugeridos. Esos tres autores eh, son de un drive, y no sé si ya les compartí el acceso a ese drive. No, Mm, señor. mm, 2014. No les he compartido el acceso al drive. Bueno, entonces voy a pedirles que por favor me coloquen en el chat también sus correos y yo les voy a compartir aquí una carpetica con una selección de materiales que ya tengo seleccionados, donde ustedes van a consultar para hacer esta segunda parte. Esto es, permítanme, aquí estoy abriendo, a ver dónde es que tengo esta carpetica. Textos de apoyo del Antiguo Testamento. Listo.
Listo, entonces voy a compartirles. Ustedes van a tener acceso a este drive. En este drive que van a encontrar, número uno, hay unos diccionarios acá. Entonces, cuando yo abro, hay un diccionario de hebreo-español, el diccionario Strong, el diccionario de palabras de en Antiguo y Nuevo Testamento y un diccionario hebreo-español. Entonces, esto es para que ustedes puedan buscar el término en hebreo en el diccionario a ver qué acepciones semánticas tiene. Cuando digo acepciones semánticas es todas las maneras en las que se puede traducir esa palabra. Entonces ustedes van a decir, según Shekel o según el diccionario hebreo bíblico de Shekel, la palabra Gesed se puede traducir como esto y aquello, lo cual indica que la palabra es muy rica, muy amplia, o no, solo tiene dos acepciones semánticas, así y así, según el diccionario bíblico de Luis Alonso Sheck. Y entre paréntesis, pues se pone la página, ¿cierto? La página donde, bueno, mejor dicho, se coloca la referencia bibliográfica en Norma Zapa, de la página donde ustedes están tomando eso. Lo pueden hacer de este diccionario, lo pueden hacer de Strong, lo pueden hacer de este de Vine, diccionario Vine, o este diccionario hebreo-español para el caso del hebreo y del griego. Aquí también hay para, estos dos les sirven para hebreo y griego. Ese Sí, es el, profe, tú ya no la habías enviado, ¿sí? ya no la habías pasado, sí, señor. Ah, bueno. Pues, la idea es que ahora sí saben para qué lo vamos a utilizar. Luego dice, segunda carpeta, dice comentario exegético. Comentario exegético es un comentario a nivel lingüístico. Entonces tenemos este de Litz, este comentario exegético y explicativo del Antiguo Testamento, mm, aunque este es solo del Antiguo Testamento y este también es del Antiguo Testamento. Entonces aquí ustedes van a buscar si no está la palabra, el versículo. Digamos que les tocó Jeremías 1:3. Entonces van a tratar de buscar en este comentario que si de pronto el comentario de Jeremías 1:3 les sirve, dice algo acerca de ese término. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, está por versículos. Génesis 6, 1, 6 al 8, del 9 al 13. Entonces yo busco si acá en este comentario me dice algo que me pueda arrojar luz acerca del término que yo estoy estudiando. Luego voy a tener comentarios al contexto cultural de la Biblia. Entonces tenemos aquí este comentario cultural del Nuevo y del Antiguo Testamento. Aquí me va a dar también como información alrededor del pasaje, puede que no la palabra, pero sí alrededor del pasaje para iluminarlo un poquito. Y aquí ya tenemos son comentarios teológicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces también voy a consultar esos comentarios a ver qué me dicen de ese pasaje, puede que no de la palabra, pero de ese pasaje. De tal forma que para el trabajo, ustedes van a consultar tres autores, tres autores. Eh, de esos tres autores, ustedes tienen, uno puede ser un diccionario, el otro un comentario exegético y el otro un comentario teológico. Tienen cuatro opciones. Puede ser un autor de diccionario, mejor dicho, debe ser uno de diccionario para mirar la carga semántica, uno de comentario cultural y o exegético y un comentario teológico. Entonces, ya, sí, Daniel. Profe, pero el de diccionario no solo lo usamos en la primera parte donde está el término, cuántas veces está, sino también en el punto D. Sí, sí, en el punto D también. Por eso digo, uno, el diccionario, el 2 y 3 puede ser cualquiera de los dos, y el comentario teológico. De tal forma que en el trabajo, ahora voy aquí al trabajo, cuando dice aquí en el trabajo, escriba un párrafo, en un párrafo debería decir, escriba
en un párrafo los aportes que encontró en los autores sugeridos. Entonces, debe ser un párrafo de lo que dice el diccionario. Sería un párrafo de diccionario, un párrafo de contexto cultural o exegético y un párrafo de comentario teológico. No tienen que ser párrafos grandísimos ni 5 o 6 páginas, no, un párrafo con lo que ustedes puedan encontrar. Cuando ustedes vayan a buscar en el comentario de contexto cultural o exegético y en el comentario teológico, no necesariamente van a encontrar la palabra, sino el versículo. Entonces puede ser que ahí les arroje algo de luz. ¿Listo? Entonces lo que tendrían que hacer es el punto D. Para este viernes es solo este punto C, que es el estudio de término. Pero ya para que vayan avanzando, pues es el punto B y el punto D, tanto para el texto del Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Fíjense, aquí también para el Nuevo Testamento hacen el mismo proceso. Van a completar el punto B y el punto D con esos comentarios. Pueden utilizar otros, pero deben ser también comentarios académicos. Entonces, viene luego la tercera parte que dice resultados del estudio. Eso también ya es para el final del trabajo. Conclusiones del estudio, aportes al tema y línea teológica y ya las referencias. Y ya lo último es que ustedes se devuelvan y ponen ya la introducción aquí al trabajo. Este trabajo, recuerden, no debe ser mayor a 5 páginas. No debe ser mayor a 5 páginas. Ya el estudio de términos son como 2 páginas y medio, entonces son como 2 páginas y medio más del resto del contenido. Ya está aquí el espaciado, el tipo de letra está justificado. Entonces solo es llenar, digamos, lo que está en rojo. ¿Está bien? No se puede cambiar la letra. No, está prohibido. ¿No te gusta? ¿No te gusta esa? Es que la pasé a Times Roman 12. Ah, ok. Bueno, Ok, ya lo volteo. bueno, solamente señalar todo, ¿cierto? Seleccionar todo y ya. Es que esta es más fácil de leer. Esta cansa menos, agota menos la fuente Arial. Bueno, entonces trabajo tienen y la idea es que esto les va a permitir tener pues un estudio de término con la observación que ustedes hicieron, los aportes de un diccionario bíblico, los aportes de un comentario exegético o contextual y un comentario teológico. O sea, tendrían 4 cosas que ustedes le han hecho a ese estudio de término. Le van a aplicar 4 cosas. Y el resultado, pues, les va a dar unas experticias, ¿cierto? Una experticia en ese término. Y pues la idea es que los capacite para cuando ustedes quieran hacer un estudio de cualquier otro término o en cualquier pasaje, estudiar alguna palabra o alguna frase que exista en algún texto que quieran estudiar, sepan más o menos cuál es la metodología, cómo se debe hacer. ¿Sí? Uno nunca cuando lo va a predicar o cuando lo va a enseñar, uno nunca comparte todo este trabajo que hizo. Este es el detrás de cámara. Cuando uno va a predicar o va a hacer el sermón expositivo, pues lo que uno echaría a mano es de estos resultados del estudio. Esto es con lo que yo prepararía mi sermón, mi enseñanza, mi estudio, porque es ya la síntesis, son los resultados de todo lo anterior en la carpintería para poder sacar esta síntesis. Entonces, eso es la manera como, digamos, uno puede utilizar esto para luego hacer un sermón o para hacer luego un estudio, una clase, pero hay que hacer un trabajo, pues, detrás que toma su tiempito. Eh, Daniel, y mientras miro aquí, ya. ¿Todos tienen acceso al Drive ya? Yes. Profe, era solo la primera partecita nomás. No teníamos todo, perdón. O sea,
¿Sí lo tienen o no Los, lo tienen? No, no me ha no, llegado el acceso, profe. no. Listo. Entonces, ya les comparto de dos maneras. Voy a compartirles el link. Aquí les copio el vínculo y se los pongo en el chat. Pueden descargar esos libros, si pueden, porque finalizando la clase, digamos que quito los accesos. Entonces pueden descargar si quieren esos comentarios como para tenerlos ahí para ustedes. Sí, Daniel. Profe, en el párrafo, es posible de pronto que de pronto nos des un ejemplo de, de cómo más o menos sería, o sea, digamos que lo entiendo, leo, el comentario lo encuentro y como en 3 líneas lo resumo como lo percibo. Sí, usando en Sí, hebreo, uso el término, digamos, mi término en griego es elpis, entonces aquí él hace un comentario, este autor, lo referencio, comenta sobre elpis esto y esto. así es. ¿Es algo así? Así es, sí. Ah, ok, Puedes decir, según fulanito de tal, elpis es una palabra que abunda en todo el Nuevo Testamento y se encuentra 200 veces, 500 veces o 5 veces. Y la carga semántica o las acepciones semánticas o la forma como se debe traducir son estas, estas y estas y estas y estas y estas. O puedes que encuentres otro autor que dice, no, elpis solo debe traducirse de esta manera. Entonces tú dirás, puedes decir también, eh, pero fulanito de tal dice en su comentario tal que solamente se debe traducir elpis de una sola manera. También, si ustedes quieren contrastar dos o tres diccionarios, dos o tres, o sea, son tres autores mínimos, pero pueden ustedes consultar más. Lo que no debe ser es que copien y peguen de algún libro, no, que ustedes lo procesen, lo sinteticen y entre paréntesis pues ponen la referencia bibliográfica en norma ZAPA y al final del documento también referencia en el libro, ¿no? Pero es más o menos eso que tú estás diciendo, es cómo les aporta, ¿sí? Deletes no van a encontrar en el comentario contextual ni exegético la palabra, pero sí el versículo que ustedes están analizando de esa palabra. Entonces ustedes pueden decir deletes en su comentario qué sé yo, a Mateo 5:23, porque ahí está la palabra, dice que eh, el amor es una cosa muy importante para el Evangelio de Mateo y por eso el amor lo menciona muchas veces. Bueno, no nos dice exactamente qué es el amor, pero nos está diciendo que esa palabra es importante en ese contexto o es importante en ese libro. ¿Qué logran abstraer cuando ustedes van a un comentario teológico o a un comentario exegético para mirar ese versículo? Porque recuerden que ustedes están mirando la palabra en hebreo y en griego en ese versículo. ¿Cómo se entiende en ese versículo? Entonces lo que van a hacer los comentarios es iluminarles qué significa el versículo. Entonces, a la luz de lo que dice el comentario de cómo se entiende el versículo, ahora eso les enriquece mucho más qué función cumple la palabra dentro de ese versículo, porque los comentaristas van a comentar sobre todo el versículo y ustedes ya hicieron un análisis solo de la palabra. Aquí la palabra en ese contexto tiene esta carga como de fuerza o no, como de poder. Ahora el comentarista va a hablar de manera general y ustedes van a poder decir, ah, claro, ahora entiendo por qué la palabra debe traducirse aquí como poder. O ustedes van a decir, no, no debería traducirse como poder, sino como fuerza. Según lo que dice Delitz en el comentario de ese versículo, en español debería traducirse mejor la palabra como fuerza, porque ahí tiene más sentido con lo que quiere decir el contexto del versículo. ¿Sí? Son como sus aportaciones también, su análisis de lo que les va a decir los comentarios. Si ustedes el día viernes hacen un ejemplo, traen un ejemplo,
de análisis de, puede ser del diccionario, de algún comentario exegético, al menos uno en hebreo y uno en griego, también sacamos un ratico y lo revisamos para saber que van por buen camino. ¿Listo? Entonces, si alguien lo quiere presentar el viernes como un pequeño avance, ahí lo haremos, lo revisamos. ¿Listo? Cerciórense, por favor, que pueden descargar los libros del Drive. Ya les dejé en el chat el link. Listo, Sara, ya, muy bien. Muy bien, María José también, Daniel también, Josué también. Listo, perfecto. Jamie también, Doris también, listo. Entonces todos ya lo pudieron descargar. Entiendo yo que sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando en algunos temas también que son parte de esta clase, y es empezar a mirar algunas reflexiones teológicas que enriquezcan nuestra comprensión de ciertos temas claves del Antiguo Testamento. Entonces, uno de esos temas claves es Yahvé, es decir, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que el pueblo de Israel reconoce como su Dios, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los guió por el desierto, el Dios que nombró a los jueces, a los reyes, el Dios que permitió que el reino del norte fuera llevado a cautivo, que permitió que el reino del sur fuera llevado a Babilonia. Sí, ese Yahvé es como el nombre más característico de este Dios. Entonces lo que vamos a hacer, no sé si ya lo hicimos en la lectiva pasada, en la clase pasada, pero es mirar unos elementos teóricos de si nosotros quisiéramos investigar eh, fuera de la Biblia, extrabíblicamente, de dónde se origina esta idea del Dios Yahvé, de dónde aparece el Dios Yahvé, porque lo que nosotros ya tenemos en la Biblia, recuerden, es una teologización de muchas cosas, entre ellas también del Dios Yahvé. Es decir, el pueblo de Israel ya, ya ha transformado eh, la persona del Dios que ellos reconocen que ha estado en todo su proceso de historia. Pero aparte de la Biblia, ¿qué sabemos acerca de Yahvé? ¿Qué sabemos acerca del Dios del Antiguo Testamento? Entonces, es lo que vamos a ver un poco en esta noche, un poco controversial, para dejarles algunas ideas un poco controversiales, pero que es interesante que desde fuera de la Biblia también podemos hacer algunos rastreos para ver el origen de este Dios en el pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios se reveló al pueblo de Israel, pero ¿cómo es que el pueblo de Israel percibe que el Dios que se les ha revelado es Dios y por qué le ponen Yahvé? Porque no es que Dios se haya puesto ese nombre, es el pueblo quien le puso a Dios este nombre de Yahvé. Pero ¿de dónde viene el nombre de Yahvé y la deidad llamada Yahvé? Porque el pueblo de Israel luego lo que va a hacer es tomarlo y transformarlo y embestir a este Dios como el Dios que se les ha revelado. Entonces vamos a mirar algunos elementos en torno a Yahvé. Y uno de los textos más significativos para iniciar, pues es Éxodo capítulo 15, versículo 11 al 18, que es ese texto del cántico de Moisés y el cántico de, de María. Entonces, en Éxodo capítulo 15, vamos a leerlo como para recordar un poquito. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos colocado en rojo porque en hebreo aparece precisamente el nombre Yahvé. Cada vez que se menciona el Señor,
utiliza en hebreo es la palabra Yahvé. Entonces, alguien que nos ayude con la lectura de este texto de Éxodo capítulo 15, versículo 11 al 18. ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que hayan pasado tu pueblo, oh Yahvé. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahvé. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. Yahvé reinará eternamente y para siempre. Amén. Muy bien, entonces este es uno de los textos que se considera más antiguos del Antiguo Testamento, es decir, su escritura fue muy temprana y se sabe porque el hebreo que se utiliza es un hebreo muy arcaico, muy rústico. No es el mismo hebreo ya un poco más estilizado de otros textos como el de Génesis, el del mismo libro de Éxodo, sino que esto parece que es una tradición muy antigua, es un cántico. De hecho, era la manera como las sagas en antigüedad también se escribían, o pasaron de la tradición oral a la escrita, em, y este es uno de esos textos. Entonces, da cuenta desde que muy temprano en el pueblo de Israel había un reconocimiento de Yahvé como su Dios. Y es interesante que dice que es Yahvé es un Dios entre los dioses. No habla este texto precisamente de que Yahvé es el único Dios. Aquí todavía vemos algunos rastros de lo que se conoce como la monolatría, es decir, la concepción de que Dios era un Dios entre muchos dioses. Recuerden que el proceso del pueblo de Israel fue de pasar de la idolatría a la monolatría o el politeísmo, a la monolatría o enolatría y luego sí a al monoteísmo o monolatría. Entonces, politeísmo, muchos dioses, enolatría o enoteísmo o es un dios entre los dioses y monoteísmo, el único Dios. Entonces parece que este texto representa de alguna manera esos primeros inicios de la historia del pueblo de Israel, donde en un contexto totalmente politeísta habían muchos dioses, ¿sí? Y el pueblo de Israel tiene su Dios, que es Yahvé, pero tienen la idea de que Yahvé es apenas pues un Dios entre los dioses, ¿no? Entre los dioses de los demás pueblos. Bueno, entonces esto es interesante porque extrabíblicamente el nombre de Yahvé o el tetragramatón como nosotros lo conocemos no solo aparece en la Biblia. Tenemos una serie de menciones extrabíblicas también de Yahvé y uno es en una inscripción que se llama la inscripción de Amenhotep III, que más o menos es del siglo XIV antes de Cristo, es decir, más o menos entre el 1400, el siglo XIV antes de Cristo. Algunos dicen que 1400, que sería más o menos como el siglo XV, pero más o menos siglo XIV, y se encontró en los restos de un templo. Esto es el Alto Egipto y esto es el Bajo Egipto o el sur de Egipto, donde se encontraba un antiguo pueblo también, en lo que hoy es Sudán. Y en esta zona del bien abajo de Egipto hay un templo donde apareció una inscripción donde dice los Chazú de Yahvé, los Chazú de Yahvé.
Esa pequeña inscripción, pues puede que no sea muy representativa, pero es interesante porque es una de las menciones más antiguas que tenemos de Yahvé fuera del contexto bíblico, es decir, fuera de Canaán. Lo que nos dice esa inscripción es que para el siglo XIV antes de Cristo, en, en el antiguo Medio Oriente, por lo menos en esta zona de Sudán, ya conocían también a Yahvé, el nombre, no al Dios de la Biblia, sino el nombre de una divinidad que llamaban Yahvé. En el siglo XIV, abajo, en la parte abajo de Egipto, en la parte de Sudán. Entonces, ese digamos que es un primer dato muy interesante. El otro dato está en Egipto precisamente y es la inscripción de Cades Ramsés, que es del siglo XIII, y en esa, que es un resto arqueológico que hay un bajo relieve, donde pasan todos los pueblos que fueron conquistados y se menciona entre los pueblos conquistados los Abirú de Yahvé, los Abirú de Yahvé. Es decir, este pueblo, los Abirú, que por mucho tiempo se consideró que eran los israelitas, pero que hoy en día ya digamos que esa teoría está siendo reevaluada, pero por lo menos esta tribu o este grupo de personas, llamados los Abirú, también reconocían a Yahvé como su Dios. En la anterior son los Chazú de Yahvé, quiere decir que son el pueblo de Yahvé, pero los Chazú y los Abirú no son necesariamente los israelitas, pero quiere decir que este pueblo en Egipto ya reconocían para el siglo XIII también que en esta zona había una deidad llamada Yahvé, mucho antes de que los israelitas supieran pues que Yahvé los había rescatado o los sacara de Egipto. Luego tenemos esta otra que es la estela de Mesa, que es del siglo IX, es decir, más o menos de lo que sería la época de Segundo de Reyes, capítulo 3. Y en esta estela, que es una losa de granito, está inscrito em, como el dios de Moab, que es Chemox, derrotó a Yahvé. Entonces, en esta estela se narra una guerra entre el pueblo de Israel y los moabitas, donde los moabitas ganan. Y en esa estela dice que Chemosh, dice, llevó los recipientes de Yahvé a Chemosh, el dios de Moab. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para el siglo noveno, ya los moabitas, y miren que Moab quedaba aquí al sur también de lo que soy Palestina, los moabitas no solamente sabían que existía un Dios Yahvé y que era el Dios de los israelitas, sino que reconocían a Yahvé como un Dios también. No que lo adoraran, pero sabían que era un Dios, porque cada país tenía su Dios, cada nación tenía su Dios. Entonces, los moabitas para el siglo noveno ya tenían un reconocimiento de que existía también este Dios Yahvé. Y la otra dato que es muy interesante es aquí en el sur del Sinai, aquí en este punto, abajo del Negev, en esto que se conoce como las minas de Timná, que hoy en día es un parque arqueológico, las minas de Timná quedan acá, miren, antes del Arabá, colinda con el Sinai, ¿sí ven? Colinda con el Sinai, y es abajo, aquí quedaría Moab, lo que hoy es Jordania. Toda esta parte sur se ha encontrado en unas antiguas restos arqueológicos de unas minas de cobre muy antiguas que habían acá, que quienes trabajaban en estas minas adoraban a un dios llamado Yahvé y lo consideraban el dios del cobre, el dios del rayo, el dios del relámpago, el dios de la lluvia, pero también el dios del cobre.
Es decir, quienes trabajaron en estas minas, la gente que vivió en esta zona, y este es más o menos un yacimiento del siglo X o siglo IX antes de Cristo, ya aquí había gente que no era judía, no era israelita, perdón, que adoraban a un tal Yahvé, el dios del cobre, el dios de la metalurgia, el dios del rayo, y lo representaban como una nube cuando viene la lluvia, una nube cuando viene la lluvia con relámpagos y rayos, una nube que se aproxima con relámpagos y rayos. Claro, porque esta zona es desértica y entonces en el desierto es más fácil ver cuando viene la lluvia, ver como esa neblina blanca que viene cargada de rayos y relámpagos. Entonces, en esta tierra de los edomitas, porque esta zona era donde vivían los edomitas para el siglo X, imposible que mucho antes, tal vez desde el siglo XII, XIII, mucho tiempo atrás, también reconocían a una deidad llamada Yahvé como parte de su panteón de los dioses y lo consideraban el dios de la metalurgia, el dios del cobre, el dios del rayo, el dios del fuego en esta zona, en esta época. Entonces, todos estos datos que han hecho pensar, miren dónde está ubicado el monte Sinai, ¿no? El monte Sinai está aquí. Cuando salió el pueblo de Israel a Egipto, ¿Dios a dónde los llevó? Al desierto. ¿Al desierto de dónde? Al desierto del Negev, ¿no? Del Sinaí, ¿cierto? Del Sinaí. Se No encontraron sé. en el Sinaí. Entonces, es muy interesante porque el Dios que los libera los lleva al Sinaí, donde en toda esta zona el Dios que digamos era conocido, era precisamente este Dios Yahvé. Ellos todavía no lo conocen. Recuerden que en el relato del Éxodo, ellos todavía no conocen quién es este Dios. Solo Moisés, porque cuando Moisés le pregunta al Señor, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo que le responde el Señor, ¿cierto? A Moisés es, Ejye asher ejye, yo soy el que soy. Con las mismas consonantes, o son las mismas consonantes de este nombre, de este Dios que era ya conocido en esta zona, Yahvé. Pero es interesante que no se le manifiesta cuando se escribe la historia del Éxodo, el autor es muy hábil en no decir que cuando Moisés le pregunta quién eres tú, él no dice yo soy Yahvé, el Dios de la metalurgia, o yo soy Yahvé, el Dios del rayo, o yo soy Yahvé, el Dios del trueno, sino que la manera como resignifican el Dios de esta zona es diciendo, yo soy el que ha existido, existe, existirá, porque esa misma palabra en hebreo es un verbo, entonces se convierte en un juego de palabras. Entonces yo soy el que ha existido, existe, existirá, yo soy el que está presente, ha estado presente y seguirá estando presente, el que es, ha sido y será. Entonces lo que vemos en Éxodo capítulo 3 es que este Dios que era conocido en esta zona, el pueblo de Israel empieza a resignificar esta deidad, el nombre de esta deidad, y empieza a investir a esta divinidad, a esta deidad, con otros atributos y con otras características muy diferentes a las que hasta ese momento todos estos pueblos eh, pues lo habían adorado, lo habían considerado. Entonces, por eso se dice que el yavismo, el culto a Yahvé, posiblemente se origina en el sur del Negev, era considerada una deidad menor dentro del panteón cananeo, es decir, era un dios entre muchos dioses, y era uno de los dioses subordinados al dios principal que se conocía como El. Él era el padre de todos los dioses. De hecho, de ahí viene Elohim, Elohim, que es el otro nombre para Dios en el Antiguo Testamento, pero la palabra en singular es Él. Y en la Biblia tenemos la combinación de muchas palabras con este nombre de este Dios. Elías, Eliseo.
Elcana. Todos los nombres que terminan o inician con este el, primero están mencionando es este nombre de este dios, ¿sí? Y lo que decíamos también, en las minas de Tenná, los edomitas ya para el siglo X también adoraban a esta divinidad. Los moabitas también lo conocían. Lo que decíamos aquí, Yahvé era el dios del cobre, de la metalurgia, de la creación, de la guerra. Era conocido de esa manera. Pero lo que va a ser significativo por parte del pueblo de Israel es que ellos van a renombrar y resignificar a este Dios. Parten de un, de un, de una divinidad conocida, pero la van a ir resignificando al punto que cuando nosotros leemos los textos de los profetas y del retorno del exilio, este Yahvé ya no se parece en nada al Dios que adoraban los edomitas, ni los moabitas, ni el Dios de la metalurgia, ya no tienen ninguna relación con ellos, porque ya han resignificado, ya han cargado a su divinidad con unas características totalmente diferentes a las que tenían estos pueblos. Sí, Doris. Profe, esto tiene que ver esa resignificación con el proceso cuando están en el desierto y ven que en la montaña salen rayos, centellas y todo eso con la presencia de Dios. Claro, miren que la manera Entonces, como se manifiesta, en primer lugar, sí, en el relato del Éxodo, es de la manera como tradicionalmente en estas culturas alrededor consideraban lo que veía. lo veían o se manifestaba. Ok. Pero es más bien ya en la época del exilio y del retorno del exilio donde todas estas tradiciones y todos estos textos se van a purificar, se van a ir como embelleciendo y se les van a ir quitando eh, algunos elementos que tuvieran, que guardaran relación con el Dios que adoraban los edomitas, o con el Yahvé que conocían los moabitas, o con el Yahvé que era parte del panteón cananeo. Todo eso va a ser resignificado. De hecho, este Dios tenía esposa y tenía hijos. Como todos los demás dioses, era una triada familiar. Yahvé tenía también esposa, tenía consorte. Pero es interesante que cuando el pueblo de Israel va al exilio y retorna, todas las tradiciones y textos que hablaran de la esposa o la consorte de Yahvé son quitados, son borrados, no son dejados dentro de la tradición. Para, más bien, cuando se empieza a escribir la historia, es como si desde siempre Yahvé hubiera estado solito, fuera un Dios solo. Pero hoy sabemos que no era así, porque cuando se da el exilio babilónico y van para Babilonia, también un grupo de judíos recuerden que va a Egipto. Entre ellos se llevan a Jeremías, que Jeremías no quería ir, pero se lo llevaron. Y allá en Egipto se empieza a conformar una comunidad que se conoce como la comunidad, o se conoce como la comunidad judía de Elefantina, en África. Esta comunidad judía de Elefantina no retornó, no regresó después del exilio babilónico, sino que ellos se quedaron en Elefantina y nunca fueron reconocidos después como judíos, aunque ellos eran de Judá, pero nunca fueron reconocidos como judíos por parte del judaísmo que se da al retorno del exilio. Y con el tiempo, pues esa comunidad desapareció. Pero en esa comunidad, los restos arqueológicos que se han encontrado y los textos de esa comunidad, es muy interesante que los judíos de Elefantina, que en la época del profeta Jeremías, adoraban a Yahvé y su esposa. Yahvé tenía esposa y tenía hijos. Eso da cuenta que en el judaísmo del preexilio, antes del exilio, y los profetas lucharon precisamente contra eso, contra el culto a Yahvé, que le hacían culto a Yahvé y a Sera, su esposa, porque en algunas regiones la esposa de Yahvé llegó a ser Asera. En otras
son los famosos textos de Ninit, que Ninit parece que era también en algún momento llegó a ser el nombre de la consorte de Yahvé, pero todo eso fue quitado de los textos de las tradiciones para que no quedara rastro, pero aún así, digamos que se ha podido ir encontrando como esos elementos. Entonces, más que en el Éxodo, es en el exilio donde las tradiciones que venían del Éxodo, cuando se ponen por escrito, van a ir purificando esa idea para que el Yahvé del Éxodo no sea el mismo de los edomitas ni de los moabitas, sino que muy hábilmente, por eso les digo, cuando Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Él no dice, yo soy el Dios de la metalurgia. Si Yahvé hubiera dicho, yo soy el Dios de la metalurgia, entonces el que lo rescató, pues fue el Dios de los moabitas, edomitas, ¿sí? Del sur de Egipto, de Sudán, que más adelante en la historia fueron los enemigos también de Israel. Entonces esa resignificación del nombre es un trabajo editorial al retorno en el exilio y al retorno del exilio. Pero aún así, con esos matices, con esa matización que se hizo del nombre, aún así nosotros hoy podemos encontrar pequeños rastros de de ese proceso. Sí, Mercedes. Gracias, profe. Haciendo como el giro teológico o teologizado de todo pues eso que nos estás diciendo, profe, ¿tendrá razón o tendrá defensa, una apologética de todo eso a favor pues nuestro? Decir que no fue de pronto un proceso editorial, porque bueno, cuando nosotros nos hablan contraargumentándonos, el Dios que no del éxodo o del retorno, sino el Dios de hoy, entonces nos arremeten, ¿cierto? Y diciendo pues todo esto que tú estás diciendo. Entonces, ya haciendo el giro teológico, podría decirse que no fue un proceso editorial, sino con base en o resultado de la revelación progresiva. Pues son las dos cosas, porque lo que nosotros vemos es que Dios se revela al pueblo de Israel, pero ellos, ¿cómo, cómo nombran a este Dios que se les empieza a revelar? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque ellos no lo conocían. Entonces, lo que es obvio es que toman elementos de cosas conocidas. Por eso el mismo texto de Éxodo, cuando salen de Egipto, ¿cierto? Y Moisés se demora en el monte Sinai, lo primero que elaboran es un becerro, ¿sí? Porque el Dios del otro lado del mar, de Egipto, del Mar Rojo, de Canaán, es Baal, que es un becerro, un toro, un becerro. Entonces, lo primero que hicieron, pues, fue un becerro porque era lo que ellos creían que era el Dios del otro lado que los fue salvando. Entonces, ¿cómo ellos hacen para ir entendiendo este Dios que se les está revelando? ¿Quién es? Echan mano de lo conocido. Entonces, debió ser entonces cuando llegan al Sinai, el Dios Yahvé, el Dios de la metalurgia, pero solamente el nombre y la referencia es para empezar a tener una idea de quién es este Dios. No estamos diciendo que el Dios que se nos ha revelado a nosotros es el mismo Dios de la metalurgia, no, estamos hablando del nombre, la manera como ellos lo pronunciaban, el nombre. Entonces, lo que vemos es que el pueblo de Israel toma esos elementos conocidos, pero en el proceso de ir caminando, en el proceso histórico con ese mismo Dios que se les ha revelado, ellos van comprendiendo y van purificando ese nombre, esa identidad de ese Dios, porque se dan cuenta o van comprendiendo que es un Dios totalmente distinto. Lo que pasa es que para nosotros, como nosotros ya tenemos el 5.000 años de historia adelante y ya tenemos la sistematización teológica, tenemos la Biblia, pues para nosotros Dios ya es un ser totalmente conocido. Sabemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero hace 5.000 años
no había Biblia, no había nada. ¿Cómo hizo ese pueblo para ir decantando esa experiencia con ese Dios? Parten de lo conocido, pero lo que tú decías también, Mercedes, el pueblo de Israel también aquí hace un giro teológico y resignifica ese Dios. Puede que el nombre sea el mismo de los edomitas, el mismo que conocían los moabitas, pero la adoración es distinta porque la manera como el pueblo de Israel va a embestir a este Dios es de unos atributos y cualidades totalmente diferentes. De tal forma que hasta el final, el pueblo de Israel, al retorno del exilio, aunque utiliza la misma palabra Elohim, Elohim, que para todos los pueblos de Canaán significaba dioses, para el pueblo de Israel va a significar Dios en singular. Entonces tomaron también el nombre de él, que es una segunda tradición, muy seguramente una tradición del norte. La tradición del sur es Yahvé y la tradición del norte posiblemente es Elohim. Resignificaron también a Elohim, que viene del dios El, que era el dios padre de todos los dioses cananeos. Y a propósito de eso, aquí pues hay un texto para eso y ya te doy la palabra, Daniel. Miren este texto tan interesante de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 al 10. Dice, cuando el Altísimo, ahí la palabra es Él, o sea, el Dios Él, que era el Dios de todo Canaán, el Dios Padre de todos los dioses según los cananeos, dice, cuando Él, Altísimo, dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. O sea, aquí está hablando de que un día este Dios, que es el Dios de todos los dioses, llamado Él, reunió a todos sus hijos, es decir, los otros dioses, para darles una herencia, para darles a cada uno una nación. Y dice, pero la parte de Yahvé, en hebreo dice, pero la parte del Señor, o sea, de Yahvé, es su pueblo, la porción de su herencia de Jacob. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del desierto, lo envolvió en sus brazos y lo protegió, lo cuidó como a la niña de sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? En este texto, que es una canción, como una especie de canción, un poema, una canción, dice que Yahvé era uno de los hijos del dios El y que su padre le dio como nación para que lo adoraran a el pueblo de Israel, a Jacob, y que Yahvé encontró este pueblo en el desierto, lo cuidó, ta, 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 ta. Entonces es muy interesante porque una tradición que muestra esa relación de que Yahvé era pues una especie de dios entre los dioses que pertenecía al panteón del dios El, ¿sí? Pero otra vez, en la historia del pueblo de Israel, esto va a ser luego resignificado, porque lo que decía, Elohim ya no traduce dioses, sino Elohim va a traducir el único Dios. Ni siquiera un Dios entre los dioses. Elohim es el único Dios. Y Yahvé, el único Dios. Solo que son dos nombres, porque provienen de dos tradiciones posiblemente, pero se refieren a esa resignificación que hicieron el pueblo judío acerca de Dios. Sí, Daniel. Profe, el dato más antiguo que hay es del siglo IX. Del siglo XIII, XIV, Ah, pero eso es antes de Cristo. Sí. sí, antes de Cristo. Sí. Ah, ok. No, Señor. no, iba a decir que digamos, nosotros ubicamos la conquista de Canaán cerca del 1200, por ejemplo, ¿sí? Cerca del 1200. Y la época de Egipto, la época de la salida del pueblo de Israel, más o menos entre el 1400, 1300, ¿sí? Siguiendo una especie de cronología. Entonces, es lo que nos ayuda a ver que ya para esa época, o sea, Yahvé no aparece de la nada. O sea, el nombre de Yahvé no aparece de la nada. Ya existía, ya era adorado, pero el pueblo de Israel
le va a dar otra connotación a este Dios, ¿no? Y otra cosa, profe, o sea que lo que se ha hecho es lo que ha hecho digamos, los escritores es darle una resignificación a esos elementos que no sé, bueno, no sé si está bien decir que es la palabra de Dios es un elemento, o digamos, entiendo esto también como lo mismo que pasó con un símbolo como la cruz, ¿no? Exactamente, Que tuvo, exactamente, sí, es algo, totalmente, totalmente. Que la cruz era una vergüenza, ¿cierto? Era un símbolo de terrible, era una cosa vergonzosa y terrible, y para nosotros hoy, la cruz traduce todo lo opuesto, es esperanza, es paz, es reconciliación, es amor, ¿sí? Pero hace 2000 años nadie cargaría una cruz, por ejemplo, ni nadie haría símbolos de una cruz porque era un símbolo de muerte, de vergüenza, de deshonra. Pero la iglesia, a través de su historia, ha resignificado la cruz. Entonces, es la misma idea también ha aplicado al nombre de Dios. En este caso, al nombre de Yahvé. y una última, qué pena, profe. No, dale, dale, dale. Ese tema de resignificaciones, eh, digamos, ¿tiene genera algún problema? Digamos, cuando se hace una resignificación de eso, porque a veces bueno, uno a veces ve es que a veces todas estas cosas entonces lo que le dan es argumentos a personas por decir, si ve que la fe no viene tanto de un Dios, sino fue un grupo de personas las que empezaron como los famosos complots que a veces hablan o todas esas cosas que se generan. Entonces, no sé si, digamos, para cosas como esta también digamos, se abre una puerta para eso. Mercedes. Ay, profe, qué pena. No, estaba escuchando a Daniel, profe. Ya, ok. Gracias. Sí y no, Daniel. O sea, el asunto es que si nosotros ignoramos esto, ¿cierto? Pero el mundo, digamos, secular, por así decirlo, lo sabe, pues ellos lo van a utilizar eh, s- podemos decir que en nuestra contra. Ujú. Pero el saberlo nosotros y poder entender por qué el pueblo de Israel, digamos, pasó por estos procesos, pues nos ayuda también a tener argumentos para poder entender que la revelación se dio en la historia, en este caso del pueblo de Israel, dentro de la historia del pueblo de Israel, dentro de la cotidianidad del pueblo de Israel, porque es la manera también como hoy Dios a nosotros se nos muestra, ¿cierto? Se nos revela, podríamos decir, todavía en hechos históricos. Entonces nosotros a veces creemos que es que Dios apareció y los personajes de la Biblia ya se habían leído la Biblia. Entonces ya conocían a Dios, ya conocían que había un cielo, que habían ángeles, que había un Satanás, que más adelante iba a venir Jesús, como si los personajes de la Biblia ya supieran todo eso, pero la verdad es que no. Quienes lo sabemos somos nosotros hoy porque ya tenemos la obra final, pero a los personajes y en las etapas que vivió el pueblo de Israel, para ellos fue un descubrir progresivo todo esto que nosotros tenemos hoy. De hecho, ellos nunca llegaron a tener la comprensión que nosotros tenemos hoy, sino que siempre iba a haber una limitación, porque apenas era un proceso de que nosotros llamamos, decimos en teología de revelación progresiva. Por lo tanto, ese proceso se da en la historia tomando elementos cotidianos a partir de cosas conocidas, pero no se quedan con esos elementos conocidos. Es decir, el pueblo de Israel no adoró un Dios pagano. Bueno, en muchas etapas de la historia sí, fueron muy paganos, pero su ideal, su comprensión progresiva fue, este Dios es diferente. No podemos adorarlo como se adora, como lo adoran los edomitas, que adoran a Yahvé de tal manera, o los moabitas, como lo adoran de tal manera, o en Sudán adoran a Yahvé de esta manera. No, este Yahvé nuestro
es diferente. Entonces fueron decantando y purificando, 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 ¿cierto? Al punto que cuando termina el Antiguo Testamento tenemos un Dios llamado Yahvé, que fue el nombre, digamos, que el pueblo de Israel le dejó, pero no tiene imagen, es un único Dios, no tiene esposa, no tiene hijos, en el Antiguo Testamento no se presenta con hijos, es un Dios totalmente diferente. Entonces ahí es donde vemos que más allá del pueblo, porque eso no lo pudo desarrollar el pueblo, inventarlo el pueblo, es donde se da ese encuentro entre Dios, o sea, el Dios creador, ¿cierto? El Dios único con el pueblo de Israel y sus preconocimientos. Hay una fusión ahí, pero también hay una purificación. Y por eso el pueblo de Israel tiene que resignificar, reinterpretar a Yahvé, porque al conocerlo, al encontrarse con él, se dan cuenta que no era como el Dios de Sudán, el Dios de los edomitas o el Dios de las minas de Timná o el Dios de Moab. Este Dios es diferente, ¿sí? De hecho, cuando termina el Antiguo Testamento o miramos los textos del retorno del exilio, Dios, Yahvé, es diferente al Dios del Sinaí. O sea, el Dios posterior no se manifiesta de la misma manera como se manifestó en el Sinai. No vuelve a manifestarse con fuego, la montaña humeante, con rayos, relámpagos. No. A medida que el pueblo de Israel fue avanzando en su historia, la manera como fue revelándose Dios y lo fueron percibiendo pues fue distinto. Entonces, ignorar esto, pues no nos ayuda apologéticamente. O sea, pero por lo menos saber que esto está narrativamente o esos temas alrededor nos pueden ayudar también a ir masticando un poco más estos temas. Sí, Mercedes, no sé si ahora sí. Sí, profe, gracias. Ay, profe, para que, mejor dicho, lo que pasa es que estos temas son enriquecedores, la verdad es que interesantes. Y bueno, siempre como que me ha llamado mucho la atención y se puede estudiar, pues creo yo, no sé, profe, tú me dirás, también desde el punto de vista como sociológico, antropológico, o sea, cuando uno habla del tema nombre en la antigüedad, por algo. O sea, algo hay cuando hay un nombre, o sea, cuando se le asignaba un nombre a una divinidad. Así Entonces, es. en ese sentido, en ese orden de ideas, yo creería que algo hay donde el nombre es idéntico, o sea, por lo menos en las inscripciones que se tienen. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que siempre he estudiado así como someramente, que se llama campo mórfico. Ese es un concepto medio sociológico por allá y también algunos dicen que es como pseudocientífico, pero sin embargo es un campo de la biología, en donde las poblaciones que son espacialmente, incluso temporalmente distantes, que no son continuas, que son discontiguas, hacen lo mismo, piensan lo mismo o tuvieron algún conocimiento exacto de un mismo punto y Ujú. que de otra manera, o sea, no tienen por qué tener esa conexión. Ajá, Entonces, algunos dicen que es intuición, que es telepatía. Entonces, bueno, de pronto estudiando un poco más profundo ese tema, diría yo, ¿por qué el nombre está en unas poblaciones totalmente diferentes? Aunque la función que le hayan asignado de acuerdo con su periodo histórico o de acuerdo con su interpretación o su mismo contexto socioeconómico, político, no sé, de su momento sea diferente. claro, Entonces, total. yo pensaría ya apologéticamente, pues eso, pues. Gracias. Muy bien, muy bien. Así es. Bueno, el viernes vemos un poco más de algunos de estos elementos y vamos cómo se resuelve también el asunto. Y era como irles em, dando poniéndoles como el problema o la problemática que está ahí. Pero obviamente tiene algunos elementos para seguir nosotros entendiendo cómo se da este cambio y nos ayuda a entender y reflexionando más quién es el Dios de la Biblia, ¿no? ¿Quién es el Dios de la Biblia? Porque fuera de la Biblia, no hubiéramos conocido a este Dios.
O sea, es muy interesante porque nosotros decimos el Dios de la Biblia. Porque es que fuera de la Biblia es el Dios de las minas de Timná, es el Dios del Neguet, es el Dios del Sinai, es el Dios de los edomitas, ¿cierto? Que tenía otra, tenía otra connotación, otra manera. Pero como lo ha presentado la Biblia, como lo ha resignificado, ¿sí? Es la manera como nosotros nos acercamos a Dios. Pero vamos a ver el viernes que aún lo que nosotros podamos decir de Dios y aún lo que dice la Biblia todavía es muy limitado frente a quién es Dios, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de la teoría de la limitación en la teogonía, un poco de esos elementos. Bueno, entonces, que les rinda su estudio de términos, que le saquen mucho provecho también y Dios mediante nos vemos el día viernes. Doris, perdón. Con respecto al tema que estamos tratando, me pregunto, los judíos no nombran a Yahvé, no lo nombran. Eso tiene que ver con ese proceso de resignificación para hacerlo totalmente diferente a los otros, el no nombrarlo. Claro, eso va a ser una estrategia, porque aunque son las mismas, es la misma forma de pronunciarlo, para el pueblo judío va a ser el impronunciable. Entonces, eso se convierte en una estrategia, ¿cierto? Para que no lo confundan y no crean que están adorando al mismo Dios de los pueblos paganos, ¿sí? Claro, son estrategias. Y le van a poner muchos otros nombres. Hashem, Adonai, muchos otros nombres. Pero en un momento primitivo de la historia de Israel, ellos consideraban que fue el mismo Dios de esos pueblos quien los salvó, aunque en el proceso más adelante, pues ellos van a ir entendiendo que no es así. Ujú. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, mis queridos y queridas, Dios los bendiga. Feliz semana. Nos vemos el día viernes. Que les rinda esta semana. Gracias, profe. Gracias, el Señor le bendiga. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Eh, el trabajo se entrega el viernes, ¿no? Sí. Los Pero, cuadros. o sea, Los los cuadros de cuadros. términos. Sí, pero la pregunta es que en la plataforma dice que se cierra hoy Ah, el ya, primer. ya justo la fecha. No hay problema. Ok, listo. Y también tengo un problema con el término, profe. Eh, no sé si, no sé si nos confundimos con el término. A mí me tocó, yo escogí el Kodesh, Kodesh, sí, la santidad, pero Sí. en griego me dijiste que es agapetos, pero agapetos es amor. No, no, agapetos, hagios. No, me dijiste, me mandaste fue agapetos, entonces, Ah, entonces estoy un poco, el de, el de Doris. hoy me di cuenta y yo dije, no, pues tengo que cambiarlo y las citas pues no concuerdan Claro, con porque agios, es muy diferente, es hagios, sí. sí. Entonces, pues ahí tengo el Bible Works y ya escogí otras citas, Ah, bueno, tú ya sí, fuiste más pilo y ya lo hiciste. sí, Perfecto. sí, solo era esto, profe. Muy bien, Gracias. muchas gracias. María José, Sí, profe, yo tengo una pequeña pregunta acerca de mi término. No sé si recuerdas, pero mi término es redención o redimir y quedamos en que iba a estudiar Ruth en el Antiguo Testamento. Bueno, me leí todo Ruth y lo estudié, estuvo muy chévere. Es una historia súper cortica y toda, ya lo había leído una vez, pero me pasó algo y es que el término en sí no es que esté una vez en diferentes versos bíblicos. Digamos, nada más en un verso bíblico se repite como 5 veces. sí, Pues lo encontré solo 5 veces, que es encontrar en diferentes versos bíblicos en Ruth. Entonces, no sé pero, si de pero lo, eso sigo lo o encontraste, sigo. pero lo leíste, pero tienes que mirar el término.
desde logos que logos para verlo en hebreo. Sí, señor. Bueno, porque en español sí cambia. Ah, claro, no, sí, señor, desde logos a logos. Ok. Y solo lo encontré 5 veces realmente en diferentes textos, porque digamos, o sea, el mismo root, porque digamos se repite lo que vimos nosotros cuando buscamos el término era que estaba como 15 veces en root y por eso dijimos, estudiamos ese, pero se repite como 5 veces en un solo verso bíblico, 3 veces en otro y así, o sea, no es que Pero está estén... 15 veces. Solo que en un mismo versículo está varias veces. Exacto, sí, señor. Pero está 15 veces. No, está bien. Está bien porque no importa que en un versículo esté 4 veces. Ok, De hecho, eso lo hace significativo. ¿Por qué se repite y se repite el término en el mismo versículo? Así sea 4 o 5 veces. sí. Digamos, este texto bíblico, solo te va a leer uno, porque es Ujú. que para que me entiendas como un poco lo que quiero decir. En Ruth 4:4 dice, y yo decido hacértelo saber y decirte que es cuando vos llega al pariente más cercano de Ruth y le dice como tienes que ser tú quien la redime por ser el pariente más cercano de ella y bueno. Pero dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, no redimas, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Exactamente. Tal cual. Hay un juego de palabras ahí. Ujú. Hay un juego de palabras. Entonces, tu misión es decir, porque no se está utilizando, por lo menos tiene 3 acepciones, 3 connotaciones la palabra redimir en ese versículo. Además, porque ese versículo es clímax en la historia. Ujú. Por eso en esos versículos ahí cercanos tú vas a encontrar que se menciona muchas veces. Pero ahí se usa por lo menos 2 o 3 veces la palabra redimir. Porque una cosa es el que redime, el que tenía la responsabilidad de redimir, y otra cosa es cuando dice, si quieres, redime al que hay que redimir. Entonces, hay dos cosas, tanto la persona que redime como el que va a ser objeto de redención. Entonces, ahí hay dos cargas semánticas distintas. Una cosa es el que redime y otra cosa es al que redime. Entonces, ahí tienes que hilar y mirar cómo juegan esos dos elementos en ese texto. O sea que tengo que observarlos en diferentes casillas. Tú puedes decir en el mismo texto, haces 2 casillas para el mismo versículo y dices, en esta parte, aquí se está enfatizando más, es a la persona que tenía la función de redimir, ¿sí? El Ah, redentor. Pero en la siguiente parte o en la parte B del versículo se hace énfasis es en la persona que iba a recibir la redención, ok. por ejemplo. Y ahí ya tenemos dos acepciones. Sí, claro. No, de ahí serían como 4 acepciones, por lo Ujú, que, ujú. ok. Y otra pregunta en el Nuevo Testamento. Habíamos quedado que yo mi término lo iba a estudiar. Ay, espera aquí, yo anoté algo aquí. De lo que tú me dijiste. Aquí está. En el Nuevo Testamento habíamos quedado de que yo iba a estudiar la perspectiva juánica desde Apocalipsis. Y me pasaste, entre la lista que me enviaste, me pasaste 1, 2, 3, 4, 5, 6 de revelaciones de Apocalipsis. Y yo me puse a mirar desde logos a logos y realmente los 6 no hablan sobre el término, sino solamente 1, 2, 3, 4 y ya no hay más versos bíblicos en Apocalipsis que hablen del término. Entonces, miro otros textos bíblicos del Nuevo Testamento o dejo los... Mm, pero lo mismo, de pronto en un versículo se repite 2 veces o está conjugada la palabra, pero digamos, si cuando miramos, que ya no tenemos el tiempo ahorita para mirar nuevamente el término, por eso la idea era el viernes ir mirando esos elementos. Em, pero en los versículos, en la lista de versículos, ¿cuántos me dices que aparecían en la lista de versículos que te pasé? 2, 3, 4, 5. Y Bueno, solo encontré 4.
Pero entonces míralo desde el griego otra vez. ¿Los miraste desde el griego? Porque Sí, puede ser que la palabra realmente ahí también es está, donde los verifiqué, sí, señor. porque ahí la Porque palabra la puede estar palabra está como conjugada. redimir o como comprar en Ajá, ocasiones. sí, exacto. Y Son solo las me dos aparece acepciones. 4 veces, sí, señor. Bueno, deben estar ahí los otros dos, solo que debe estar conjugada la palabra. Pero entonces Ok, ahí sería con el logos calogos. Pero sí, por ahora hazlo con con esos que tienes, porque ya no nos da otra más el tiempo para mirar. Pero en sí. Apocalipsis vas a encontrar ese contraste. Una cosa es comprar y otra cosa es redimir. Generalmente para la bestia, la marca es para poder comprar. Pero lo que hizo Cristo no fue comprar, sino se utiliza redimir. Entonces hay Ujú. un juego de usos también ahí en Apocalipsis entre la redención. Sí, sí, señor. Pero mi Porque pregunta era lo de los ya, versículos, pero bueno, entonces yo lo dejo así. listo, listo. Gracias, profe. Bueno, ahora sí, no sé si Profe, tienen otra clase yo, ahorita. no, 2 segundos, profe, qué pena. Era para decirte que yo entendí mal el trabajo, te lo envié hoy. Ok, ok. Entonces, yo no sé, no había que agregar más nada, ¿cierto? Nada más lo que nos Solo había. lo del estudio de términos. Ah, bueno, listo, profe, eso era. Gracias, profe. Bueno, listo. Está bien. Bueno, bendiciones. Gracias, Profe, profe. igual para ti, profe. Gracias, profe. Amén, profe, el Señor le bendiga. Gracias, profe.